Hola, yo soy Alejandra García Franco, soy profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, trabajo aquí en la Ciudad de México. Yo soy ingeniera química de formación y después hice la maestría y el doctorado en pedagogía. Y entonces, pues siempre me he dedicado a la investigación en educación en ciencias, ¿no? Pero hace algunos años estaba en una clase de secundaria, en una escuela secundaria en los Altos de Chiapas, y los niños estaban haciendo un experimento muy bonito de burbujas de jabón, ¿no? Cómo hacer para que las burbujas de jabón se hicieran más grandes. Y ahí como me cayó un 20 que no me había caído, que es qué ciencia necesitamos enseñar, ¿no? Es la misma la química en la Ciudad de México que en los Altos de Chiapas. ¿Cómo podemos ayudar a que todos los niños aprendan química, pero de manera que sea relevante para sus vidas? Así que hace como unos 10 años empecé este camino en un tema que se llama educación científica intercultural y que tiene que ver con pues cómo retomar los conocimientos de las comunidades y cómo ponerlos en diálogo con los conocimientos científicos, con los conocimientos escolares, de manera que pues haya un enriquecimiento, ¿no? Tanto de los conocimientos comunitarios como de los conocimientos escolares y que finalmente sirvan para que las personas, los niños, los estudiantes, pues puedan tomar decisiones sobre su vida. El logro que ahorita me tiene más orgullosa y contenta es poder haber hecho este librito que se llama Aprendiendo en la Milpa y que me tiene muy contenta porque es un libro que recopila, recupera muchos de los saberes que hay en las comunidades, en la mayoría de las comunidades en México se siembra milpa, entonces el conocimiento que tienen los niños sobre la milpa y cómo lo pudimos poner en diálogo con los conocimientos de biología, de química, y creo que es un gran logro porque hay pocos trabajos así, que lo que buscan sea establecer este diálogo y decir, pues algunos sabemos unas cosas, otros sabemos otras cosas, pero necesitamos del conocimiento de todos para entendernos. Este libro está en proceso de traducirse a tzotzil y celtal, que son las lenguas originarias en buena parte de los Altos de Chiapas. Estábamos trabajando en una escuela en la comunidad de Aldama, en los Altos, y estábamos con unos niños que estaban leyendo el libro en tzotzil. Ellos hablan tzotzil, es su lengua materna, pero en la escuela han tenido bien pocas oportunidades de practicarlo, ¿no? Se habla en casa, se habla entre los chicos, siempre se comunican en tzotzil, pero hay pocos libros en la escuela, ¿no? Que tienen esa lengua. Y entonces llevamos este material, los niños lo estaban leyendo y uno dijo, ay, no, es muy difícil, está muy aburrido. Y otro le dice, sí, es difícil, te tardas más en leerlo, pero entiendes. Pues mira, yo siempre he sido como muy inquieta, ¿no? O sea, siempre me ha gustado como, hay muchas cosas en el mundo por saber y siempre he tenido esta inquietud de, pues soy ingeniera, pero siempre me ha interesado mucho como los temas sociales. Y cuando yo fui a Chiapas por primera vez fue con una organización que se llama Pauta y teníamos pues, una asociación que se dedica a hacer talleres de ciencia para niños y de ahí pues siempre me interesó ese tema y entonces pues hay que buscar el tiempo y el espacio entre todas tus tareas de ser profesora en la universidad y de dar clases, porque esta es mi línea de investigación, ¿no? Entonces, digamos, yo soy profesora de química, pero mi investigación es en estos temas. Entonces, pues me busco espacios en el intersemestre, en las vacaciones, y estamos en contacto con los profes, pues vía internet y WhatsApp, ¿no? Como para poder ir haciendo este trabajo y de pronto cuando hay oportunidad, pues vamos, estamos con los chicos y hacemos todo el trabajo que se pueda. Entonces, es una combinación, ¿no? De un trabajo así en la universidad, en la Ciudad de México y los tiempos que hay también para ir haciendo este trabajo en campo, ¿no? Lo más importante aquí es pues haber podido también establecer contacto con los profesores, ¿no? Con los profesores de estas escuelas en comunidades. Al final son ellos, ¿no? Quienes están ahí al frente haciendo la chamba. Uno pues como que va colaborando y poniendo ideas, pero ellos son quienes lo van haciendo. Pues nosotros hemos trabajado con algunos
niños en algunas escuelas tratando de recuperar este conocimiento. Siempre nos fue un poco más difícil, por ejemplo, acceder al conocimiento de los mayores en la comunidad, ¿no? A veces por cuestión de tiempo o por cuestión de cómo es la relación entre la escuela y la comunidad. Entonces yo creo que necesitamos también como traer más el conocimiento comunitario a este tipo de materiales, ¿no? Creo que el conocimiento sobre el cultivo de la milpa, sobre la diversidad de maíces, sobre la adaptación, pues es fundamental para adaptarse, por ejemplo, al cambio climático, para adaptarse pues, a las condiciones que hay ahora, ¿no? Entonces, creo que la falla es tal vez no haber podido incorporar todo ese conocimiento de manera más directa de los mayores. Claro que lo incorporas, ¿no? Porque hay publicaciones, porque se lee, porque los propios niños son portadores de muchos de esos saberes. Pero yo siempre he pensado que la escuela es la que llega a todos los niños, ¿no? Y que si logramos hacer un cambio en la escuela, pues ese cambio va a llegar a un montón de niños, ¿no? Si tú logras que los profes y así verdaderamente reconozcan, por ejemplo, el valor del conocimiento tradicional y lo puedan poner en relación con el de la escuela, pues vamos a generar un cambio. Y fundamentalmente, pues es ese, ¿no? Como estar ahí, partir siempre del reconocimiento de que el saber que se tiene es valioso, que el saber de la comunidad es valioso. Como ejemplo de resistencia, pues están todos los saberes comunitarios y todas las lenguas originarias que, pues, más de 500 años después y de muchos intentos de exterminio después, siguen ahí, ¿no? Y siguen ahí vivas, valiosas, necesarias. Entonces, bueno, creo que esa es siempre como el faro de decir, pues, a mí me gustaría colaborar de alguna forma, aunque sea chiquitita, ¿no? No voy a hacer el gran cambio del mundo, pero voy a colaborar en algo pequeño, bien hecho, consistente, que pueda apoyar estos procesos, ¿no? Me queda claro que además la educación científica intercultural no es una escuela, no es una educación solamente para comunidades indígenas, para pueblos indígenas, para comunidades rurales, ¿no? Finalmente, también en la ciudad, pues tendríamos que tener derecho a saber esas cosas, ¿no? Creo que es muy importante tratar pues de enamorarse, ¿no? De enamorarse de lo que uno hace, ¿no? Tratar de encontrar esa chispa que te hace decir, híjole, esto vale la pena, ¿no? Aunque me cueste mucho trabajo, aunque a veces sea difícil, aunque no me salga, como esta idea de persistir, ¿no? Persistir, no tener miedo de decir, esto no me está saliendo, no lo entiendo, me estoy frustrando, ¿no? Siempre hay gente que te puede tender una mano. Entonces diría, tener confianza en lo que uno está haciendo, en que si a uno le entusiasma es porque hay algo valioso ahí. Y nunca tener miedo de decir, no estoy entendiendo, me está haciendo falta ayuda. Siempre hay gente generosa en este camino, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado, gente muy generosa que está dispuesta a tomarse el tiempo, a explicarte. Y eso creo que también es bien importante, saber pedir ayuda, saber decir, no sé si estoy bien, ¿no? Sobre todo cuando eres un académico o una persona, por ejemplo, que no es miembro de comunidades indígenas, yo no lo soy. Entonces, acercarte a estas comunidades, pues implica siempre mucho tiempo, ¿no? Implica escuchar, entender. Entonces, creo que eso también es fundamental, como poder ser flexible y darse esa posibilidad de aprender. Es muy importante tener en cuenta que la transformación se hace paso a paso, ¿no? Que no importa si lo que ustedes están proponiendo no funciona la primera vez, ¿no? Que no el mundo no cambia de un día para el otro ni con un solo proyecto, ¿no? El mundo cambia cuando un montón de personas deciden ponerse a trabajar en cosas que son pequeñas, ¿no? Pero que son importantes. Entonces creo que es eso, ¿no? No desistir e irle buscando maneras diversas para que funcione.